Apoyados con las diferentes alternativas que nos regalaste en el video anterior, hemos podido resolver el asunto de los conceptos erróneos en la base de datos. Dicha base de datos fue proporcionada a otros usuarios que ingresaron información. Sin embargo, al regresarme el archivo de Excel, me encuentro con varios problemas, mismos que han hecho que el archivo pasara de menos de 1 mega a más de 20. El primero de ellos es que me encuentro con hojas de cálculo en las que los usuarios, en su afán de ocultar las cuadrículas, hacen clic en la esquina superior izquierda, lo que selecciona las más de 16.000 columnas y más de 1.000.000 de filas, es decir, toda la hoja de cálculo. Hecho esto, iluminan de blanco toda la selección. Esto produce que Excel detecte que estás haciendo uso absolutamente de todas las celdas, que son pasados los 17 billones de celdas. Por consecuencia, el tamaño del archivo se hace extremadamente mayor. El segundo detalle encontrado, que en el mejor de los casos los usuarios menos intensos, cuando están creando una base de datos agregan bordes y color a unos cuantas miles de celdas hacia abajo, esto con la finalidad de no agregar formato en cada registro que se realiza. Esto no hace crecer el tamaño del archivo de la misma manera, pero también afecta en la medida que agregas un exceso de bordes y color. Este tipo de malas prácticas son muy frecuentes entre los usuarios menos experimentados de Microsoft Excel, que son la gran mayoría. Este tipo de problemas se pueden prevenir de una manera muy sencilla, pero si el problema está presente debemos resolverlo de alguna manera. Vayamos con Sergio Alejandro Campos de Excel Info para ver qué solución nos tiene preparada y evitar tener archivos tan pesados que no deberían ser así. Hola Víctor, hola a todos. Es un gusto que estén aquí en este segundo video de preguntas y respuestas, en el que veremos algunas sugerencias para que seas más productivo día a día en tu uso con Excel y tus archivos cada vez sean más eficientes. Y hablando de archivos eficientes, y como comenta Víctor, este archivo se le pasó a una serie de personas en donde capturaron datos e hicieron algunas cosas en el archivo, cosas de formato, que vamos a ver que no son muy recomendables, porque también, como comenta Víctor, provocan que el archivo suba de tamaño innecesariamente. Veamos este archivo cuánto pesa. Nos vamos a la pestaña Archivo. Vemos que pesa 25.7 megas, lo cual no nos hace mucho sentido, porque solamente tiene 5 hojas este archivo. Si nos vamos a la hoja de Acura y presionamos Control flecha abajo, vemos que solamente tiene 336 filas. Como les comento, no hace sentido que pese tanto el archivo. Una sugerencia inicial que yo les doy: cuando recibimos un archivo que veamos que tiene un tamaño considerable, veamos cuáles son las celdas que Excel está considerando como en uso, pero realmente no lo están. Presionamos la combinación de teclas Control Fin y fíjense bien cómo Excel nos deja en la fila 120.000 y también nos deja en la columna J, pero veamos que no tenemos datos ni aquí en estas filas ni aquí en estas columnas. Entonces es información que Excel está considerando como en uso, pero realmente no lo está. Entonces por eso el archivo tiene un tamaño de 25 megas. Presiono Control Inicio. Hagamos algo con Excel Info. Nos vamos a Excel Info, Hojas, la opción de eliminar filas o columnas vacías. Nos va a hacer un recorrido de filas hacia arriba y de columnas hacia la izquierda, en donde va a ir eliminando aquellas filas y aquellas columnas en donde no haya ningún dato, hasta que llegue a la intersección de la fila y columna en donde encuentre datos, y el resto de las columnas y filas los va a eliminar, optimizando el uso de espacio del archivo y reduciendo su tamaño. Si yo elijo la opción eliminar filas o columnas vacías, veamos qué es lo que hace. Nos eligió la columna E y la fila 336, que realmente esa es nuestra última celda con datos. Vamos a comprobarlo. Presiono Control Inicio, presiono otra vez Control Fin y nos lleva a la fila 336 y a la columna E. Pero veamos otra cosa. A partir de la columna F vemos que el fondo es blanco, y de la columna A a la columna E sí vemos las líneas de división. En un inicio
Víctor comentó sobre una mala práctica que mucha gente hace, que es elegir todas las celdas y asignarle un fondo blanco a todas las celdas. Si yo elijo estas celdas, doy clic derecho, elijo color de relleno y me voy a sin relleno, vemos que me devuelve el borde de las celdas. Eso yo lo tendría que hacer con todas las celdas de la columna F hasta la última columna hacia la derecha. Pero vamos a hacer otra cosa con Excel Info también. Estoy en F1, presiono Control Shift hacia la derecha, Control Shift hacia abajo, que son las celdas que tienen fondo blanco. Me voy a Excel Info, rangos, restablecer formato de celdas seleccionadas y elijo relleno. Le voy a dar a aplicar. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a restablecer el color de relleno a esas celdas, el color por default. Aplicar. Y vemos cómo nos le quitó el color blanco. Y si damos cerrar, observamos cómo se nos devolvió la cuadrícula. Bien, si lo que queremos es no ver la cuadrícula de Excel, en lugar de ponerle fondo blanco al archivo o a la hoja, lo recomendable es hacer esto. Nos vamos a la pestaña Vista, elegimos línea de cuadrícula. Vemos cómo las líneas desaparecen, pero no estamos asignando un color de fondo a las celdas, lo cual lo estamos haciendo todavía más óptimo. Si yo elijo otra vez Control Fin, me lleva columna E, fila 336. Nos vamos a la siguiente hoja. Vemos lo mismo. Vemos que se le puso el fondo gris y si presionamos Control Fin, también nos manda ahora a la fila 200.000, en donde se le ingresó el formato. Hagamos lo mismo que con la hoja anterior. Excel Info, hojas, eliminar filas o columnas vacías. Vemos cómo está trabajando y nos tiene que llevar a la fila 69, columna E. Hagamos lo mismo del formato. Control flecha derecha, control flecha abajo, rangos, restablecer formato de celdas, relleno, aplicar y listo. Control Fin y nos mandó a la última celda con datos. Nos vamos a la pestaña 3, Alfa Romeo. Control Fin, exactamente igual, nos lleva a la fila 50.000. Hagamos lo mismo. Hojas, eliminar filas o columnas vacías. Nos lleva a la columna E, fila 487. Y aquí veamos algo interesante. Voy a elegir todas estas celdas. Rangos, restablecer formatos, relleno, aplicar. Y vemos cómo no hizo nada. Aparentemente no hizo nada. Lo que significa que aquí no tenemos un relleno de color blanco, sino más bien tenemos otra cosa. Vamos a probar con bordes. Relleno, bordes, aplicar. Bien, lo que aquí estamos comprobando es que la persona que modificó esta celda, en lugar de ponerle un fondo blanco a las celdas, lo que hizo fue elegir estas celdas, botón derecho, formato, bordes, eligió el color blanco y asignó color de borde blanco a las celdas. Eso fue lo que hizo esta persona. Cancelar, Control Fin y nos manda a la fila que realmente está sin uso. Nos vamos a la hoja 4, Control Fin. Aquí pasó lo mismo. Hojas, eliminar filas o columnas vacías. Aquí esta persona simplemente puso el fondo blanco, pero no hizo nada ni a la derecha ni abajo. Nos vamos a la última hoja. Control Fin. Esta sí está interesante. Llega hasta 1.000.000. Supuso esta persona que iba a llenar datos hasta la celda 1.000.000 y le puso formato. Hojas, eliminar filas. Se está tardando un poquito más porque sí llegó hasta el 1.000.000. Bien,
Esta tardó un poquito más porque al ponerle formato de celdas hasta el millón, el archivo todavía se hizo un poquito más pesado y tardó menos, pero ya lo hizo. Guardemos el archivo y veremos la magia. El archivo ahora pesa 2.91 megas. De 25 megas pasamos a 2.91, eliminando formatos innecesarios y eliminando filas que no se deberían por qué haber llenado de formato si no se iban a utilizar. Si lo que desean es que cada vez que ustedes ingresen datos en la parte inferior de su tabla, lo que les sugiero es hacer esto. Estando en esa tabla, presionamos Control T, donde vamos a convertir este rango en tabla. Le decimos que sí tiene encabezados nuestra tabla, aceptar. Ahora nuestro rango se convierte en tabla. Y cada vez que yo ingreso un valor en la parte inferior, la tabla automáticamente cambia de tamaño. Y con eso evitamos ponerle un formato a una cantidad excesiva de filas cuando realmente no se están utilizando. Muy bien, ojalá que este truco les haya sido de utilidad. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí en este segundo video. Yo soy Sergio Alejandro Campos de Excel Info. Hasta la próxima.